Vamos directamente ya. Fíjate, está siendo muy fluido, súper fluido este especial Planeta Duna, ¿eh? Súper fluido, Y súper vuelve la dinámico. música de Raúl. A la par que Posada vuelve, Raúl, Mr. Brown, No se planeando. quiere ir nunca. Está lanzando un mensaje subliminal, Raúl, Puede sobre ser. una gran noticia Algo he oído, sí. que se aproxima. Vamos a subir un poquito, por favor. Algunos tenemos conexiones con otro plano, con el futuro. Y este es un gran momento, aunque parezca que no, ¿eh? Esto dice cosas. Mr. Brown, Raúl Moreno. Estén atentos y atentas, ¿eh? Muy pronto. ¿A que sí, Raúl? No me dejarán mentir. Llama, Raúl, en este momento. Bueno, nos vamos directamente por el Expediente Z, que acaba de llegarnos también calentito. Es la continuación de la Guerra Cultural, la cuarta entrega dedicado exclusivamente este expediente a la diversidad en el cómic. Así que primero circuito ya, Juanjo Zanoletti, cuando quieras. 1, 2 y 3. Voy a continuar con la Guerra Cultural y en esta cuarta parte voy a comentar la diversidad en el cómic. La diversidad se refiere a la presencia de una amplia variedad de características personales y grupales dentro de una sociedad, incluyendo diferencia en género, raza, etnia, edad, religión, orientación sexual, discapacidad, origen geográfico, cultural, etc. Sin embargo, los caducos en la guerra cultural pretenden hacer creer a la sociedad que la diversidad no existe y que este término tiene que ver más con la ideología. Obviamente es una estupidez. En muchos casos se nace y no se puede elegir, como el que nace negro, oriental o caucásico, o el que tiene una discapacidad no la elige por cuestiones ideológicas. Otras veces pueden ser causas culturales como la religión. La diversidad no está unida a la ideología, como quiere hacer creer el caduco, es decir, puede ser negro o católico y ambos podrían ser de izquierdas o de derechas. El caduco norteamericano va más allá, quiere convencer que la diversidad es un término inventado por los woke. El término woke fue creado por la comunidad negra estadounidense para definir a aquellos que estaban en contra del racismo. Si tú crees que todas las razas deben tener los mismos derechos, entonces eres un woke. Si apoyas al Ku Klux Klan o apoyabas al apartheid sudafricano, entonces eres un anti-woke. Posteriormente, el término comenzó a emplearse en todas las cuestiones de desigualdad social. Si crees que hombres y mujeres deben tener los mismos derechos, eres woke. Si crees en una sociedad patriarcal, eres anti-woke. El movimiento woke nació en 1930 para luchar contra la desigualdad que afectaba al pueblo afroamericano. En 2014 se puso de moda cuando se empleó en algunas canciones que denunciaban los tiroteos de policías contra afroamericanos. Y cuidado, el movimiento woke nació dentro de una sociedad capitalista y creado por capitalistas, no es un movimiento de izquierdas, ni siquiera la izquierda lo reconoce. Lo que sucede que desde hace 4 días políticos norteamericanos comenzaron a relacionar el término con la izquierda. Pero como ya se ha comentado, ser de izquierda no impide que seas un racista o un machista. La cultura, y da lo mismo que sea del sector del cómic, del cine o del literario, es un reflejo de la sociedad. Si es una sociedad mayoritariamente racista, las películas mayoritariamente serán racistas. Y cuidado, digo mayoritariamente. Decir que, por ejemplo, la sociedad de los años 30 era racista y machista es insultar a aquellos que en esos años luchaban contra el racismo y el machismo, de modo que no se puede generalizar, y tampoco justificar una obra racista por haberse realizado en una década mayoritariamente racista. Hago el siguiente ejercicio. Entre 1940 y 1941, John Ford dirigió Las uvas de la ira, La ruta del tabaco y Qué verde da mi valle, películas de carácter socialista. Entre 1948 y 1950 dirigió Ford Apache, La Legión Invencible y Río Grande, un cine más a la derecha y racista. Y entre 1960 y 1964 realizó El Sargento Negro, Dos cabalgan juntos y El Gran Combate, un cine antirracista y woke. John Ford no se volvió loco ni tenía un lío ideológico en la cabeza. Su cine es un reflejo de la sociedad. El primer grupo de películas representan el New Deal impulsado por el Estado en aquella época, el segundo la tendencia extremista de la sociedad y el tercero la lucha por los derechos civiles de los años 60. En suma, ese conjunto de películas reflejan el camino que sigue la sociedad y también la evolución moral de un realizador. Por supuesto, el caduco niega la mayor. En el primer y tercer grupo de películas dirá que es propaganda política pagada por los woke. Por ejemplo, el Capitán América de los cómics de los años 40 era de carácter fascista.
y el de los 60 era de carácter woke. Lo que hacen los cómics es reflejar una evolución moral en la sociedad. Curiosamente, el Capitán América de los años 40 nunca se reeditaba por cuestión de imagen de la editorial, y se volvió a reeditar con la llegada de Trump a la política. Es un reflejo de una sociedad que se ha escorado mucho más a la derecha. Del mismo modo que en los años 80, al instaurarse una política conservadora y reaccionaria, surgió un tipo de cine que iba destinado a un espectador que había votado en su mayoría esas políticas, un tipo de cine reaccionario que da reflejo de la sociedad. Siempre me refiero a cómics o cine comercial. Obviamente, en los circuitos alternativos e independientes se ofrece cultura de todas las tendencias. ¿Por qué ahora un cómic muestra mucha diversidad y un cómic de hace 70 años no? ¿Es que ahora hay diversidad en la sociedad y entonces no la había? ¿O ahora la diversidad es forzada por cuestiones ideológicas? Diversidad la ha habido desde que existe el ser humano. Todavía más, como dirían Hernández y Fernández, el ser humano nació diverso, hombre y mujer. Sin embargo, la mayoría y los más fuertes se impusieron y la minoría se tuvo que esconder. Las mujeres mejor valían estar calladas y sin derecho a voto, los negros eran considerados inferiores y esclavizados, los homosexuales perseguidos y exterminados y los ateos quemados. De ese modo, la cultura solo reflejaba la tendencia del más fuerte. A medida que la sociedad iba madurando y siendo más tolerante, la cultura se expandió mostrando a otras minorías. Hace poco revisé Cinco en Familia, un drama considerado una obra maestra y que a comienzos de los 90 fue todo un fenómeno social televisivo que catapultó a la fama a la magnífica actriz Neve Campbell, hoy día vetada en Hollywood y acusada de antisemitismo por posicionarse a favor de Palestina. Curiosamente, Campbell es de origen judío. Probablemente dentro de poco será considerada una heroína y le sobrará el trabajo. Cuando vi Cinco en Familia y observaba las escenas de deporte, sentí algo raro, pero no sabía qué. Era consciente que algo estaba mal, pero incapaz de saber qué podía ser, y aunque parezca una tontería, eso se me quedó en la cabeza, porque la vi en los años 90 y todo me pareció perfecto. Y eureka, descubrí por qué me desorientó. Todos los jugadores eran blancos. ¿Te imaginas ver una película de Hollywood que muestre un partido de básquet o de fútbol americano y que todos los jugadores fueran blancos? En los 90, cuando veíamos Cinco en Familia, todo nos parecía normal. Ahora ya no tanto, hemos evolucionado como sociedad y no aceptamos que nos digan que en el mundo solo existen los blancos. De modo que si ahora en una película o en un cómic salen negros, personas discapacitadas, latinos o personas gruesas, estamos aceptando la diversidad de la sociedad, aunque el caduco lo definirá como inclusión forzada, ya que le gustaría que el cine fuera como lo era Cinco en Familia. Por otra parte, a los autores William y Blackman les obligaron a abandonar DC Comics cuando insinuaron que Batwoman era lesbiana. Hoy día, décadas después, Batwoman es un personaje abiertamente homosexual, y todavía más es el personaje estrella LGTB del cómic de superhéroes, y todavía más se han multiplicado las superheroínas lesbianas. No es inclusión forzada como dice el caduco, es una evolución que comenzó décadas atrás con Williams y Blackman. Fate es una superheroína de complexión gruesa, una de las estrellas del universo Valiant. El lector comienza a aceptar la diversidad física en la sociedad. No todo el mundo es guapo, alto, rubio, con ojos azules, como nos mostraban los cómics, y no tiene de malo que alguien poco atractivo, una mujer gruesa o un hombre bajo también puedan ser héroes. La pregunta es por qué el caduco niega la existencia de la diversidad. Si cuando sales a la calle no hay 5 metros que camine y no te encuentres con alguien distinto, menos guapo, bajo, grueso, discapacitado, extranjero, etc. ¿Y por qué detesta que estos perfiles habituales en cualquier sociedad pudiera ser protagonista de una película cómic? Claro que el caduco no te lo va a decir, sino que lo va a camuflar como inclusión forzada, imposición ideológica, cultura woke o de cualquier otra manera que justifique su racismo, xenofobia, homofobia o aprofobia. Hoy día la suma de minorías iguala o supera a la mayoría. Si una editorial o un estudio de cine decide despreciar ese conjunto de minorías, tenderá al fracaso. Ya no estamos en los años 70, donde se creaba cultura para el colectivo negro y paralelamente cultura para los blancos, y había entidades destinadas para unos y para otros. Ahora todos deberíamos ser iguales y no es necesario diferenciar una cultura de otra, todos compartimos la misma, sin importar el color de nuestra piel, de nuestros ojos o de nuestro cabello. Por mucho que el caduco añore tiempos pasados, el progreso es imparable, y una vez te acostumbras a la luz eléctrica, por mucho que te digan que las velas son mejor, pocos o nadie querrán volver a iluminarse con velas. Es la razón por la que las guerras culturales siempre las pierde el caduco. Puede tener algunas victorias, como la ley del divorcio por culpa en Texas, pero es cuestión de tiempo que desaparezca, e incluso los más conservadores y cristianos tejanos acabarán divorciándose sin acogerse a esa ley. Negros, mujeres, discapacitados, el colectivo LGTB, emigrantes, etc., ya protagonizan cómics para el disgusto de muchos, cómics comerciales, me refiero,
y eso es imparable por mucho que el caduco gane elecciones y crea estar ganando la guerra cultural. Sí, señor, hasta aquí el Expediente Z, grandísimo Expediente Z, uno más del gran Juanjo Zanoletti. Es la cuarta entrega de esa guerra cultural, diversidad en el cómic, en el cómic y en el cómic también un poquito. El folio de Ortega. Nada, que a los caducos no les gustará esta reflexión de Juanjo en general. Los caducos y trasnochados, que diría que, ¿no? El folio de Javier Sánchez. No, me recuerda a los documentales de la 2. El caduco detrás del rocaje se abalanza sobre el cómic de lesbianas. Sí, señor, afortunadamente tenemos a Juanjo Zanoletti y el Expediente Z para ver la luz.